Bien, en la tertulia iniciamos conversación con Carlos Espino, actualmente apartado de la vida orgánica y pública de la política, pero que ha sido noticia estos últimos días por su comparecencia en el Senado, en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos a nivel estatal. Lo fue en su calidad de ex secretario general del Partido Socialista en la isla y ex consejero del Cabildo de Lanzarote con responsabilidades en los centros turísticos. Señor Espino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Salió más preocupado de lo que entró en esa comisión que investiga la financiación, se supone que ilegal, de los partidos políticos en España? Hombre, salí preocupado por una cuestión, porque ver en un momento determinado cómo se dedica el tiempo de los senadores, tiempo muy valioso, cómo se dedican recursos públicos a montar una especie de circo al servicio del Partido Popular, pues nunca es satisfactorio. Y no es satisfactorio sobre todo por una cuestión, y que creo que en muchísimas ocasiones hemos compartido, tanto en entrevistas como en debates, ¿no? Que es que a medida que se va produciendo el alejamiento de la ciudadanía, no de la política, de lo público, yo creo que todos los operadores políticos, sean partidos, medios de prensa, me atrevo a decirlo así, pues todos tenemos una especie de reto, que es tratar de crear un escenario donde se mantenga la participación, el debate, y a mí me parece que este tipo de cosas contribuyen justamente a todo lo contrario, dan una visión un poco circense de la política y de lo público, y a mí eso como ciudadano me preocupa muchísimo. Pero ¿es necesario, o no sé, convendrá conmigo que es necesario que alguien investigue si ha pasado algo, porque hay determinados procesos judiciales, precisamente que afectan al Partido Popular, en los que sí se está demostrando que ha pasado algo en la financiación ilegal? Claro, aquí tenemos desde mi punto de vista dos planos. Uno es los temas que pueden estar judicializados porque ha habido una gestión incorrecta, como la que se me imputa a mí, que ya lo demostraron los tribunales. Eso tiene su camino, y luego hay efectivamente una dimensión política del tema. Entonces, si a mí me hubieran llevado a una comisión a hablar de financiación irregular del partido, a mí me hubiera encantado tener ese debate, pero aquí lo que han hecho es pervertir el tema y coger y decir, de lo que se le acusa a usted, que desde mi punto de vista además es una denuncia política interpuesta básicamente por gente del Partido Popular y Coalición Canaria, han utilizado eso para, sin ningún nexo de unión, porque no se han preocupado en desmontarlo, coger y decir, bueno, este es un caso, en el resumen final que hace el senador Aznar, claro, es que nos preocupa la financiación del Partido Socialista. Mire, eso es una tomadura de pelo. Eso es una tomadura de pelo. O sea, además, en esta casa creo que sirven de testigos de excepción, que a mí cada vez que me han llamado para pedirme una explicación pública porque ha salido una noticia o lo que sea, podré convencer o no con mis argumentos, pero siempre he estado disponible. Considero que por la condición que tuve de secretario general del partido y la que tuve de representante público en el Cabildo, yo mantengo una obligación con la ciudadanía que un día nos dio la confianza. ¿Pero por qué insiste en lo de demanda política? Y en fin, amplío un poco la pregunta. Es decir, puede ser que alguien tenga apetencias de vendetta política y denuncie a otro alguien de un partido distinto. Pero luego, más allá, está el juez que admite las cosas a trámite, la fiscalía clarísimo, que evalúa, no sé cuánto, clarísimo. No sé qué. Y precisamente... Y a partir de ahí, a lo mejor, es no tener en buena consideración al sistema judicial. Precisamente por eso, cuando he empezado a hablar en estos términos, ha sido en esta última época cuando se ha utilizado esa situación para montar además ataques políticos. Yo con este tema, si hay algo que me reprocha gente próxima a mí, es que en muchísimas ocasiones tal vez he guardado con determinado tipo de cosas un silencio inexplicable. ¿Pero por qué? Porque le tengo muchísimo respeto a la justicia. Precisamente por eso, como le tengo mucho respeto a la justicia, cuando me he encontrado en la situación de tener que acudir a ella, sabiendo que siempre corría un cierto riesgo personal, lo he cogido y lo he hecho. He acudido a la justicia sin ningún tipo de temor a lo que pudiera pasar ni demás. Ahora bien, aquí estamos hablando de una denuncia que se interpone por una empresa pública que tiene una serie de obligaciones. Por tanto, cuando usted llega al Consejo de Administración para tomar la decisión, tiene que tener un informe jurídico, tiene que tener un informe económico que den sustento a esa denuncia. Eso no existe en el caso de los centros. Y las personas que las interponen tienen una serie de afecciones. Vamos a ver, no es neutral el hecho de que la presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, que además es la que firma la denuncia, su pareja sentimental está imputada en la Operación Unión, Antonio Cárdenas, a la que se le piden 2 años y 4 meses de prisión. No es casual que Juan Carlos Becerra apueste por la denuncia cuando han detenido a 2 hermanos de él,
entre ellos a Ubaldo Becerra, o sea, a Fernando, que era el intermediario del intento de soborno, y a Ubaldo por los temas de Recife. Y ahí es donde viene el nexo con la convocatoria de ahora. O sea, no es tampoco neutral el hecho de que Joel Delgado haya ejercido esta especie de venganza hacia mí, porque quien era pareja sentimental suya en ese momento, que era Ubaldo Becerra, estaba también imputado en la Operación Unión. Que a mí, las relaciones que pueda tener cualquiera personales... Eso es decir, ¿es necesario sacar a pasear a la familia o a las amistades? O... A mí eso no me importa. Lo que pasa es que se convierten en un elemento de debate político, y por eso me atrevo a nombrarlo, cuando se mantienen determinado tipo de relaciones y cuando aparecen en las grabaciones elementos, porque vamos a ver, lo de que es pareja sentimental no lo digo yo, lo dice la U con uno de los informes. Entonces, desde mi punto de vista, ese señor está totalmente descalificado. Cuando estaba tratando de enchufar a la madre sin saber inglés como traductora, está totalmente descalificado para después coger y pedirme a mí las explicaciones que me está pidiendo. Yo insisto, es decir, le ponen la demanda, entonces hay un juez, yo no sé cómo va esto, pero supongo que habrá un juez o personal de confianza del juez que lo mirará y dirá, esto es político, vaya rollo, fuera. No, porque... O dice, no, pues lo metimos a trámite y vamos a, y aquí puede que haya caso. Clarísimo, vamos a ver, cuando se presenta la denuncia se trata de darle una apariencia de normalidad y entonces se relatan cuestiones que bueno, que algunas de ellas las he aclarado ya y otras por estrategia procesal las tendré que aclarar en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, el elemento con que arranca la denuncia, elige la oferta más cara de las cocinas. No, señor, no elijo la oferta más cara de las cocinas. En el papel pone una cantidad mayor porque tiene contemplado elegir, cosa que no sucede en las otras ofertas. Entonces, ya por ahí se ve que la denuncia empieza a coger, pero yo entiendo que se coja y se investigue. Lo que no entiendo es que dure los años que está durando. Claro, cuando uno dice esto, hombre, que se ponen a retrasarlo. No, es muy sencillo. Que alguien muestre en este momento algún escrito que haya interpuesto yo en el juzgado, pidiendo un aplazamiento para algo, negando... ¿Usted o su equipo jurídico no ha tratado de demorarnos, no ha renunciado nunca de abogado, no se ha puesto nunca enfermo? Nunca hemos hecho nada para tratar de retrasar el tema, ni hemos empezado a recurrir el auto tal, la petición... Que no, con total normalidad, o sea, investiguemos. Estamos ya fuera de ese espacio de tiempo en el que solemos catalogar que la justicia es lenta. Hombre, vamos a ver, yo en ese tipo de cosas siempre trato de ser muy prudente, por una razón muy sencilla, porque entiendo la limitación de medios de la justicia y vuelvo a decir lo mismo. Tengo la suerte, y vamos a ponerlo entre comillas, de que soy prisionero de mis propias palabras y siempre he dicho que bueno, que no podemos criticar eso, la gente tiene derecho a defenderse, faltan medios y demás. Que eso yo lo explique con carácter general no significa que en un caso particular, cuando lo miramos, digamos, es difícil de entender. Sí es cierto que durante más de 2 años estuvo perdido el expediente porque se lo mandaron de un juzgado para otro. O sea, hay cosas que sustantivamente pues se coge y se dice, pues bueno, se ha alargado un poco más de la cuenta, pero hay una explicación. Hay otros momentos en los que no hay explicación, y desde luego para lo que no hay explicación ninguna es para que esté instruyendo el caso en este momento, aunque justamente en estos meses está apartado por decisión del Consejo General del Poder Judicial, un juez que es el juez Rafael Lis, que se le ha apartado de su puesto precisamente porque a través de su esposa o de su pareja en ese momento prestaba servicios a Juan Francisco Rosa, que lo apartan porque además empieza a tratar de cargarse la Operación Unión con una especie de juicio a la instrucción que está totalmente prohibido. Entonces, bueno, un señor que tiene ese tipo de comportamientos, que parece defender determinado tipo de intereses, está en este momento instruyendo el caso de alguien que tiene conflictos pendientes con su protegido. Hombre, que baje Dios y lo vea, es difícil de entender. Hasta donde usted sabe, ¿cómo es la contabilidad en los partidos políticos? Lo digo porque a raíz de la comparecencia han anunciado que van a pedir libro mayor, es decir, utilizan términos de contabilidad. El mayor, el menor, pueden pedir todos los que quieran. Funciona así, es decir, claro, los partidos tienen una contabilidad y además a lo largo de los últimos años, afortunadamente por las exigencias del Tribunal de Cuentas, cada vez está muchísimo más claro el tema de cómo se controla lo de los partidos políticos. O sea que no van a tener ningún problema en aportar libros, porque los libros, digamos que existen. Clarísimo. Lo que pasa que es curioso, ¿no? Porque que yo sepa en este momento, el único partido que tiene abierto un conflicto serio por financiación irregular, que de hecho la noticia que salía ayer es que ya se ha autorizado que comience el juicio por las obras pagadas con la Caja B en Génova, es el Partido Popular, y ahora, claro, la respuesta que están dando es tratar de extender la sospecha generalizada hacia todo el mundo,
cosa que me parece muy peligrosa y muy inadecuada. El Partido Socialista no participa en esa comisión en el Senado, bueno, ni ningún otro No, partido. el Partido Socialista no, ningún partido. O sea, a esa comisión van solamente senadores del PP y el de Unión del Pueblo Navarro, que es el PP, la franquicia del PP en Navarra. ¿Por qué? Porque todo el resto de partidos políticos, no los perversos socialistas, Ciudadanos, Podemos, todos los nacionalistas, nadie va a esa comisión porque se entiende perfectamente que ha sido una cortina de humo para tratar de contraponerla a la comisión que funciona en el Senado, en el Congreso de los Diputados, es así con el acuerdo de todos los partidos políticos. Recordemos que la Comisión de Investigación versa sobre la financiación de los partidos políticos, ilegal de los partidos en general, del Partido Socialista particular. No, en general. Lo digo porque es que, claro, en el caso Lanzarote, en fin, yo no voy a decir nada por si lo llevan a usted o no lo llevan a usted, pero me refiero que ya hay en un sumario y hay corruptos confesos que podrían hablar de financiación ilegal, pero que no están, sin embargo, en esa comisión. ¿No? Claro, cuando uno ve que me convocan a mí, que yo lo agradezco enormemente, porque que me den un tratamiento como si fuera Monedero o Artur Mas acudiendo al Senado, pues hombre, por Dios, qué importante soy. Pero mire, es que tiene casos de financiación irregular en Lanzarote acreditados y con investigaciones. O sea, basta con que nos acordemos de todo lo que ha sucedido en Lanzarote en los últimos años, pero parece ser que los únicos importantes somos el PSOE. Que de todas formas no tenemos que olvidarnos que es un modo de actuar del Partido Popular. Vamos a acordarnos de la Operación Unión. El Partido Socialista en ese momento, muy criticado además, toma una decisión que es romper el pacto con el PIL. Siempre aclarado que no fue porque consideráramos al PIL un partido corrupto, sino porque no estaban dando respuesta a la detención de sus militantes. Los hubieran expulsado en ese momento, hubieran salido a explicar y a lo mejor la situación hubiera sido otra. Pero a pesar de todas mis llamadas a Fabián en el PIL, no hacen nada y en ese momento rompemos el pacto. ¿Qué hace el Partido Popular? Rápidamente montar un pacto con Coalición Canaria para volver a meter el PIL. O sea, nosotros que éramos los que habíamos roto el pacto porque entendíamos que no se podía estar en las instituciones con esa mancha detrás, lo que hace el Partido Popular es justo lo contrario, pero además con un caso paradigmático, que es el de Recife, donde tenemos que recordar que el que fue alcalde en ese momento, hoy desgraciadamente el pobre no está con nosotros, tuvo que esperar para ser alcalde que salieran 2 personas de la cárcel. Eso es corrupción, eso es intolerable, pero sin embargo ese tipo de cosas no las miramos, ¿no? Que hay que tener mucho desprecio por lo que pueda pensar la ciudadanía de este tipo de cosas cuando se espera para presentar una moción de censura de que salgan 2 concejales cogidos con las manos en la masa, que habían reconocido ya incluso los temas, y se espera con ellos para que salga para presentarle una moción de censura al Partido Socialista. Uno de ellos tampoco está entre nosotros, desgraciadamente. Y el otro es Ubaldo Becerra, que ha reconocido todos los hechos. Sí. ¿Tuvo usted la sensación de que en esa comisión dijera lo que dijera al final la conclusión que iban a sacar los miembros de la comisión iba a ser la misma? Claro, porque vamos a ver, de hecho, podemos recordar que yo en varias ocasiones, cuando me dicen, no, es que está haciendo usted un circunloquio, no, es que está preguntándome usted por un tema personal mío, que si soy culpable, pues bueno, ya lo pagaré, pero que no estoy acusado de financiación irregular. Y sin embargo él siempre me decía, bueno, eso lo veremos al final. Claro, ¿por qué? Porque traía la conclusión escrita, que era, bueno, una vez oído, tenemos sospechas de que el Partido Socialista en más sitios haya hecho. Hombre, por Dios, eso es una tomadura de pelo a la inteligencia de cualquier persona que contemple la comparecencia. Claro, que ya me sé la respuesta, pero yo le tengo que hacer la pregunta. ¿Tiene usted la conciencia absolutamente tranquila? ¿Pone las manos en el fuego? Yo hago solo una pregunta. Yo hago solo una pregunta que evidentemente está hecha desde la subjetividad de la persona. ¿Es retórica o la tengo que contestar? Vamos a dejarla en retórica, pues no quiero meter en un compromiso, porque la haría realmente. O sea, a mí en un momento determinado me ofrecen, por simplemente dejar que las cosas fueran de otra manera, me ofrecen 2 millones de euros. A mí me ofrecen solamente por retirar una denuncia antes de Navidad y tal, para que no sea incómodo, 60.000 euros. Y yo cojo con eso y me voy a la UCO. No quiero que por eso me hagan un monumento, que me lo dicen. No, cumplí con mi obligación. Pero ¿es compatible ese comportamiento con después coger y decir, no, y ahora voy y cojo y meto un sobrecosto aquí? Porque además hay que pensar una cosa. En el momento en que en teoría estaba haciendo yo ese tipo de cosas, yo era muy consciente de que tenía mi teléfono intervenido. ¿Por qué? Porque había presentado una denuncia y si a mí me avisaba la UCO, oye, te va a llamar dentro de 3 días Fernando Becerra,
porque me avisaban, te va a llamar, tienes que retrasar la cita porque nosotros tenemos otro caso y no vamos a poder ir. O sea, yo sabía que yo estaba... que yo tenía que intervenir. El proceso de adjudicación, por tanto, de la cocina, lo del alquiler de los aljibes y demás, ¿fue posterior a la...? Claro. O sea, solo el primero de la cocina fue anterior. Todo lo demás sucedió precisamente desde que yo había puesto la denuncia. Cuando ya estaba usted... Claro. No es que estuviera intervenido, que usted no lo supiera, sino que ya la Guardia Civil avisaba de cuándo iban a necesitar que usted grabara alguna cosa. Claro, y yo en ese momento soy tan loco que no me doy cuenta que para que va a controlar todo, a uno de los primeros que tienen que tener intervenidos a mí, entre otras cosas porque sé que la UCO en ese momento no tiene por qué fiarse ni de mí, en el sentido de que yo puedo a lo mejor estar haciendo la denuncia por algo. Entonces, una de las personas que es objeto en ese momento de un seguimiento soy yo. Entonces, se supone que yo en ese momento, que sé que tengo mi llamada intervenida, me estoy dedicando, cuando digo, lo tenía muchísimo más fácil. O sea, me ofrecieron un pastizal en una situación que no corría riesgo ninguno. Eso lo cojo, lo denuncio y además, mientras dura la investigación, me dedico a rapiñar por las esquinitas. Hombre, no tiene mucha lógica. Es decir, que ahora podría tener 2 millones de euros en el bolsillo y no haber ejercido más de cargo público, con lo cual no hubiese tenido que ir a Madrid. No, seguro que hubiera podido ejercer de cargo público. ¿Por qué? Porque eso significaba arreglarle las cosas a una serie de empresarios que tienen algunos medios de comunicación, con lo cual incluso puede que sea uno de esos prohombres de la política insular que han sido capaces de arreglar una situación conflictiva. O sea, eso es lo que podía haber elegido yo en un momento determinado. Que además todos sabemos cómo funciona el tema no de la prensa, de las armas de extorsión mediática que tienen algunos empresarios montadas. Si uno les hace el juego, en ese momento se convierte en una especie de político revelación que todo Lanzarote va a ser feliz porque él está. Yo podía haber elegido ese escenario y además tener pasta en la cuenta corriente. Elegí el otro, que no pasa nada. Además, estoy muy satisfecho de haberlo hecho, es lo que me tocaba. Lo que digo es compatible tener ese tipo de comportamiento con... O sea, es que me están tratando de tonto. O sea, renuncio a eso y me dedico a tratar de rapiñar. No sé, parece que no es muy compatible. Pues dicho queda. Carlos Espino, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y como siempre a su disposición. Gracias, buenas tardes. Pues aquí lo dejamos, mañana será jueves, tendremos tertulia de mujeres y además entrevista, como cada día. Así que no se lo pierdan. Hasta mañana, buenas tardes. Gracias.